Solo tu puoi ristorare e rinnovare il mio cuore. Meraviglioso sei per l'eternità. Il canto mio sarà. Conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei. Padre di grazia, nessun altro è come te. Tu soltanto puoi guarire le ferite che ho nel mio cuore. Il canto mio sarai, hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei, meraviglioso sei per l'eternità. Il canto mio sarai, hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei. Io non desidero che te, 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 meraviglioso sei per l'eternità. Il canto mio sarai, hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei, meraviglioso sei per l'eternità. Il canto mio sarai, hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei. Hai conquistato ogni parte di me, meraviglioso sei.
Buenos días. Estoy muy feliz de haber aquí la oportunidad de hablar un poco de quién soy yo, Vanessa, nuestro proyecto y predicar el mensaje. Vamos a hablar sobre misiones en las grandes ciudades. Estamos en una grande ciudad, ¿no? Como New Jersey, New York. Entonces será un mensaje muy práctico para nosotros. Antes de empezar aquí el mensaje, me gustaría de presentarme un poco más. Tal vez muchos de ustedes no conocen mucho lo que yo y Vanessa hacemos. Saben que yo toco la batería y ella canta, pero durante la semana no saben tal vez mucho que nosotros hacemos. Y yo voy a compartir esto en el final, después del mensaje. Pero para presentarme un poquito, yo no soy hispano, nací, crecí en Brasil. Y después me fui para Italia. Mi mamá es italiana, soy mitad brasileño, mitad italiano. Entonces se me equivoca aquí un poco con el español, ustedes saben ya por qué. Y yo tuve la oportunidad, por Dios, de vivir en algunos países en Europa. Viví algunos años en Belluno, norte de Italia, sirviendo como misionero en una iglesia. Viví por 2 años en Treviso, también norte de Italia, sirviendo una iglesia bautista, la única iglesia bautista de toda la provincia de Treviso. Y viví 1 año en Venecia y serví en la iglesia bautista de Venecia, la única iglesia en toda la provincia de Venecia. Conocemos mucho, ¿no? Venecia, pero hay solo una iglesia bautista hasta ahora allá. Pero en aquel periodo todavía no había estudiado teología. Estaba orando y encontré en Hungría, cerca de Budapest, la capital, una escuela bíblica, Word of Life, Palabra de Vida. Y estudié allá por 2 años, 2013 y 2014. Allá fue que yo conocí mi salvadoreña americana, Vanessa Cruz, que ustedes conocen. Ella está aquí desde su adolescencia, desde cuando se convirtió. Ella sirve aquí en la iglesia. Y fui algunas veces para Portugal. Mi papá es descendiente de portugués, él hizo su ciudadanía portuguesa. Nunca viví en Portugal, pero ahora uno de los países que yo trabajo más, aún esté aquí, es Portugal. Tenemos algunas iniciativas fuertes allá. Yo me fui para España también, en Huelva, Santa Andalucía, por 3 meses, a hacer un práctico de ministerio en una iglesia bautista de Huelva. Allá fue donde yo empecé a hacer un curso intensivo de español. Y eso en 2013. En 2014 me fui para Francia y hice lo mismo en Montpellier, sur de la Francia. Entonces yo veo en todo esto que Dios, por algún motivo divino, está preparando mi familia para este proyecto de Dios que Él tiene para nosotros. Nos casamos y aquí estoy hace 4 años y próximo año, en el verano, más o menos allá en el periodo de verano, nos vamos como misioneros para Italia. Amén. Y entonces, oren por nosotros, por favor. Y vamos a empezar aquí. Misiones en las grandes ciudades. Es el mensaje, un mensaje simple, sencillo, que me gustaría compartir con ustedes. Hay una introducción clara y 3 puntos simples, pero muy prácticos para nosotros aprender, reflexionar aquí en este pasaje que es en Jeremías 29, del versículo 1 a 14. Grandes ciudades. Yo nací y crecí en São Paulo. São Paulo, una ciudad que tiene millones de habitantes, cerca de 12 millones de habitantes. La ciudad, el estado de São Paulo son 47 millones de personas. New York son más o menos 9 millones de personas. New Jersey más o menos 9 millones de personas. Entonces vivimos cada vez más en cerca de grandes ciudades. Lo que hay en común en esas ciudades, diferentes personas de diferentes naciones, diferentes culturas, idiomas,
ciudades donde podemos encontrar de todo lo que es bueno, lo que es malo también, ¿no? Y en este pasaje, Jeremías 29, vamos a ver sobre Babilônia, também uma grande ciudad de aquel período, donde estava tratando de traer personas inteligentes de diferentes naciones para hacer crecer esta ciudad, Babilônia. Vamos a ler comigo, por favor, Jeremías 29, versículo 1 hasta el versículo 14. Así dice la palabra de Dios. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron deportados, a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo de Nabucodonosor que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los gobernantes de Judá y de Jerusalén, los artesanos y los ingenieros de Jerusalén, por medio de Elasa, hijo de Safán, y de Jeremías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. La carta decía, versículo 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos y hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos y hijas, multiplicaos allá y no disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Versículo 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni hagáis caso de los sueños que sueñan, porque falsamente os profetizan en mi nombre. Yo no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Este versículo conocemos todos. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis, vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Me buscaréis, y yo hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Seré hallado por vosotros, dice Jehová. Haré volver a vuestros cautivos, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llegar. Vamos a orar. Padre nuestro, que tu Espíritu Santo pueda guiarnos aquí para entender, comprender tu palabra, Señor. Perdona nuestros pecados, nosotros somos pecadores y tú eres santo. Queremos ser santo como tú eres santo, Señor. Ayúdanos en este domingo, ahora que estamos en la iglesia, a concentrarnos en el mensaje, en tu palabra, y que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos a crecer espiritualmente, bíblicamente, en familia, con nuestros propósitos aquí en esta tierra. Te pedimos, te oramos en nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí en este pasaje? Vemos Babilonia, que había este dominio militar en aquel período. Era una región muy influente. Babilonia era una sociedad así pluralista, y ellos creían en muchos dioses, era politeísta, creían en muchas diferentes cosas. Parece un país que conocemos muy bien, ¿no? Parece aquí, parece los Estados Unidos. Dominio militar, muy influyente,
sociedad pluralista y con muchas religiones. Entonces, este pasaje es muy parecido con lo que nosotros vivimos aquí y hay grandes lecciones que podemos aprender a partir de ese pasaje. 3 grandes lecciones que Dios ha puesto aquí, ha dado para el pueblo de Israel, aquí en ese pasaje son, Él estaba diciendo a ellos, tienen que vivir en este lugar como su hogar, como su casa, hacer de esta ciudad, Babilonia, tu casa, mientras estás ahí. La segunda cosa que vamos a ver en ese pasaje que Dios estaba diciendo al pueblo de Israel, los cautivos que estaban en Babilonia, es, ustedes tienen que ser como embajadores, mis embajadores aquí en esta ciudad. Y la tercera cosa es, tienen que amar este lugar y no ser contra ellos. Imagina ser traído sem tu voluntad de una ciudad para Babilonia y Dios está diciendo, hay que amarles, hay que hacer de ese lugar tu casa ahora. Ese es el mensaje de Dios para el pueblo y no cambia mucho para lo que Dios está diciendo para nosotros, lo que la Biblia enseña para nosotros de cómo, qué hacer, cómo vivir aquí donde nosotros estamos. Vamos a ver versículo 4, 5 y 6. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén a Babilonia, edificad casas y habita en ellas, plantar huertos y comer sus productos. Tomen mujeres y tengan hijos y hijas, toma mujeres para tus hijos y da a tus hijas en matrimonio para que tengan hijos e hijas. Multiplique allí y no disminuya. ¿Qué es que Dios estaba diciendo con esto? No pensar que estamos aquí por un periodo, por algunos años y después nos vamos, entonces no voy a hacer raíces aquí en ese lugar. Contrario, Dios estaba diciendo, ustedes están aquí, hay que hacer de este lugar tu casa, tu generación, tus hijos, tus hijas, tu trabajo, todo hay que ser involucrado junto con ellos. Hay que hacer de este lugar tu casa. Dios no estaba diciendo, Él no quiso, ustedes tienen que vivir allí contra el pueblo, porque Nabucodonosor trajo a ustedes aquí y eso no es posible. Hay que hacer una rebelión. Dios no estaba diciendo esto, de ser contra el pueblo, enemigo del pueblo, vivir reclamando de la ciudad donde Dios me ha traído. Dios no estaba diciendo también para vivir como un turista, uno que trabaja, pero después, aunque trabaja, después del trabajo vive paseando, entretenimientos y nada más que esto. Tal vez no hay un amigo de la ciudad, no hay una conexión, no sabe la cultura, tradiciones, está aquí solo para trabajo y pasear, turismo. Esto no es lo que Dios está diciendo para el pueblo de Israel. Y tal vez, y también otra cosa que Dios no está diciendo aquí es vivir allí para aprender lo que el pueblo de Babilonia tiene a enseñar, para prosperar, crecer, ser una grande persona en Babilonia y después irse y regresar a tu casa. No, Dios no está diciendo esto. ¿Qué es que Dios está diciendo? Ustedes están aquí, yo los puse aquí, hay que hacer de ese lugar tu casa, mientras tú estás aquí. Yo conozco algunos inmigrantes en Italia que viven allí a 15, 20 años y ellos siempre dicen, yo estoy solo trabajando aquí, yo vine aquí para trabajar y pronto regreso para vivir bien en Brasil, para vivir bien en mi casa. Ese es mi propósito. Entonces no tienen un amigo italiano, en este caso, no tienen no se contextualizan, no conocen muy bien el idioma, pero y este año, hace años que ellos
Todavía están diciendo esto y no se fueron. Entonces, mientras nosotros estamos aquí, tenemos que hacer de este hogar nuestra casa, contextualizarnos de verdad con este pueblo, hacer la diferencia en este pueblo. Esa es la primera lección. Espero que se quedó claro entonces. Hacer de tu casa, de este lugar, tu casa. Hay una otra cosa que me gustaría de destacar en esta parte. Vamos a ver el versículo, Jeremías 29, versículo 1. En el final del versículo dice, el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Entonces, ¿quién fue que llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia? Nabucodonosor. Aquí está escrito en este versículo. Pero vamos a ver en el versículo 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad, que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Quién fue? Fue Dios. El versículo 7. Procurar la paz de la ciudad, a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Entonces, dos veces en este pasaje se queda claro que Dios es quien transportó, quien trajo el pueblo de Israel para Babilonia. Lo que Dios está diciendo aquí es que las fuerzas sociales, económicas, las fuerzas políticas, guerras, amistades, no fueron estas cosas que trajeron aquí. Pero Dios estaba usando estas fuerzas sociales por un motivo más grande, por un motivo divino. ¿Entiendes? No son las fuerzas sociales que nos trajeron aquí en los Estados Unidos, New York, New Jersey, o mi voluntad. Yo estoy aquí porque yo quiero, si no yo estaría en otro lugar aquí. Más do que todo esto, fue Dios que me atrajo aquí en ese lugar. Entonces, ¿qué aprendemos con esto? Que Dios tiene un propósito para mí aquí, un propósito para nosotros aquí. Él tiene una misión para ti aquí. Y la primera lección que podemos aprender de este pasaje es esta. Yo tengo que hacer de esta ciudad mi casa. Tengo que ver esta ciudad en verdad como si fuera mi casa. Estoy aquí, Dios me puso aquí. Aquí tengo que crecer, hacer multiplicar el evangelio aquí. Porque, entonces, ¿qué te trajo aquí en New Jersey, aquí en New York? Fue Dios, no Nabucodonosor, los políticos, un rey, no, fue Dios. En Nueva York y New Jersey son grandes ciudades, ¿no? Son con una gran necesidad misionera, porque hay millones de personas aquí. Muchos de ellos no conocen todavía bien la persona de Jesucristo. Entonces hay mucho que hacer aquí entre New Jersey y New York. Y todos nosotros como cristianos somos parte de esta misión. El pastor Pablo estaba diciendo domingo pasado, todos nosotros somos misioneros. De un modo o de otro, somos todos misioneros. Y hay un problema sobre este tema de grandes ciudades. El problema es que cada año que pasa, más y más personas llegan aquí en New York City, aquí en New Jersey, pero el número de creyentes no es así tan grande, ¿no? El número de iglesias creciendo no es así también tan grande. Y esto no es bueno, Por eso, nosotros que estamos aquí, tenemos esta responsabilidad por Dios de hacer la diferencia, de nos contextualizarnos siempre más con esta ciudad, de nos involucrarnos más con esta ciudad en diferentes formas para glorificar más a Dios. Amén.
Vamos a ver un otro versículo aquí en el pasaje. Jeremías 29, versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces, en un modo, hay una tensión aquí, porque en un punto Dios está diciendo, hay que hacer de este lugar, tu hogar, tu casa. Pero recuérdate que este lugar, tú eres de un otro lugar. Tú hay una otra casa más importante, que es el reino de Dios. Y aquí en este pasaje, él no estaba diciendo sobre regresar a Jerusalén solamente, estaba diciendo sobre el reino de Dios. Entonces, una metáfora que podemos hacer con esto, de estar en un lugar, hacer de esto mi casa, pero tengo que recordar mi cultura, es de un embajador. ¿Qué hace un embajador? Es uno que está en el país A representando el país B, ¿no? Es un embajador, él es bilingüe, habla el idioma con fluidez. El próximo punto. Uno que entiende la cultura de Dios, que aprecia, la cultura del país, disculpa, que aprecia el país, sus tradiciones, sus costumbres, su cultura, y su trabajo es de unir a la gente. Entonces nosotros tenemos que crecer a cada día a ser un embajador de Cristo en nuestra ciudad, tratando, y el Nuevo Testamento, eso no es solo una metáfora, el Nuevo Testamento nos enseña esto, que tenemos que ser embajadores de Cristo. Entonces yo voy a tratar de contextualizarme aquí con los vecinos que yo tengo. Si son todos hispanos, voy a tratar a conocer más los otros países, que las otras naciones de América Latina, y tratar de involucrarme con ellos. Si hay muchos americanos, tengo que tratarme de conocer más su cultura, entenderlos, apreciarlos. Y eso es lo que la Biblia está diciendo, ser un embajador de Cristo donde nosotros estamos. Esa es nuestra segunda lección. Yo tengo una pregunta para ti. Tú trabajas mucho, creo yo, todos los días, tal vez es sábado y domingo también. ¿Y para qué? ¿Por qué propósito tú trabajas? Cuando yo pregunto esto, ¿cuál es el motivo principal que viene en tu mente? Yo trabajo para pagar la renta. Tal vez algunos piensan eso. Yo trabajo mucho, mucho, mucho por mi familia. Mi familia en primer lugar y punto. Solo eso, por mi familia. Amén, no hay problema en esto. Pero el problema es uno que dice así, yo trabajo solo yo estoy aquí solo por estudio, solo para crecer en la escuela, aquí en la universidad que hago y basta. Yo trabajo para crecer en mi vida, para ver una vida mejor para mí y para mi familia y basta. Solo por esto. Yo trabajo mucho porque yo quiero mucho dinero y ya. Yo trabajo mucho porque yo quiero comodidad. Aquí está bueno, me prefiero vivir aquí, quiero mucha comodidad y ya. Tú trabajas mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Probablemente Dios también quiere todo esto de nosotros, de crecer en todo eso, no hay un problema en esto, pero más que eso, tu propósito aquí, nuestro propósito aquí como cristianos es de trabajar mucho para glorificarlo, En mi trabajo, yo estoy trabajando para glorificar a Dios aquí, para hacer todo con excelencia. En mi escuela estoy estudiando mucho para glorificarlo aquí en mi escuela. Yo no puedo entrar en tu trabajo, tal vez en donde tú estudias, en algunas casas, vecinos, pero tú puedes entrar. Y tú eres el canal de Dios para hacer una bendición en estos lugares. Entonces, vamos a reflexionar, pensar mejor en esto. ¿Por qué yo estoy trabajando tanto? ¿Tengo que trabajar tanto para estos motivos aquí? ¿O estoy trabajando mucho porque quiero glorificar a Dios? Vamos a pensar en familia, tal vez durante el almuerzo, cuando estamos con nuestra familia, o cuando vamos a dormir, a hacer una oración y pensar mejor
en el propósito, por qué yo estoy aquí. En resumen, número 1, tenemos que hacer de este lugar, de esta ciudad, nuestra casa. Para esto ya hay mucho para cambiar, para mejorar. Tenemos siempre mucho que mejorar para nos contextualizarnos con esta región, con New York, con New Jersey. Segundo punto, tenemos que ser embajadores de Cristo aquí en esta ciudad, representar el reino de Dios, la cultura cristiana, la cultura de Cristo aquí en este lugar. Dios nos trajo aquí para sus propósitos, más do que yo estoy pensando, para una carrera bonita, para crecer, para mi familia crecer, más que esto, Dios nos trajo aquí para sus propósitos. Tengo que orar y saber bien cuáles son los propósitos de Dios, en qué ministerios aquí en la iglesia, en qué ministerios en mi trabajo, cómo yo puedo servir más y más a Dios en mi escuela, en esta ciudad. Y hay una otra parte aquí en el versículo 7, me gustaría de compartir con ustedes. Procura la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Entonces, en este tercer punto, vamos a entender mejor cómo yo puedo ser un embajador, cómo yo puedo hacer de esta ciudad mi casa, mi hogar, en verdad, mientras estoy aquí. Este versículo dice, hay que procurar la paz, tenemos que buscar la paz. Hay una otra versión en inglés que dice dos cosas, la paz y la prosperidad. Tenemos que buscar la paz aquí en la ciudad, en New Jersey, en New York, donde trabajamos, y tenemos que buscar la prosperidad. ¿Qué es buscar la prosperidad? New York City es la ciudad más rica del mundo. ¿Por qué tengo que procurar la prosperidad? Empieza a partir de las necesidades de la ciudad. La iglesia aquí ayuda con la comida, food bazaar, entre otros ministerios, las necesidades aquí de los vecinos, de las personas. Y nosotros tenemos que nos involucrar más y más y más como cristianos en las necesidades aquí de esta ciudad. Dios no quiere que busquemos solamente nuestra prosperidad aquí, mientras Él nos da la oportunidad de estar aquí. Él quiere que toda la ciudad florezca en todas las áreas buenas y que empiece a glorificar más a Dios. Este es un gran propósito que tenemos como cristianos aquí. Todos nosotros somos misioneros. Entonces tenemos que, a partir de ese versículo, aprendemos que tenemos que buscar la paz de la ciudad, tenemos que buscar la prosperidad en esta ciudad y tenemos que orar, está escrito ahí, orar por nuestra ciudad también. Vamos a empezar a orar más por nuestros vecinos, porque ese es el motivo que estamos aquí, proclamar el Evangelio. Tenemos que orar por nuestros vecinos, por nuestros colegas, amigos de trabajo. Ellos necesitan de Dios. Y hay muchas cosas simples que podemos hacer para hacer la diferencia en nuestra casa, en nuestro bairro, en esta ciudad. Yo me recuerdo que yo estaba con la Biblia y yo estaba sentado en Italia, en la estación de tren, y mi Biblia estaba aquí a mi lado, y llegó un muchacho, un musulmán, y me preguntó, ¿esa es una Biblia? Y yo, sí, esa es mi Biblia. ¿Puedo hacer algunas preguntas? Ok. Y él empezó a preguntar sobre Dios, unos versículos en Juan, en Filipenses. Él conocía un poco la Biblia. Y después me preguntó sobre Jesucristo. Pero ¿Jesucristo es Dios o no es Dios? Y yo en aquel periodo, yo estaba allá porque iba a hacer un estudio bíblico con los adolescentes de la escuela. Todos los viernes yo hacía este estudio bíblico. Y el mensaje que yo había preparado en aquel día era Filipenses 2 o Colosenses 2, que habla perfectamente sobre Dios siendo divino, sobre Jesucristo ser Dios, ¿no? Y entonces yo estaba listo,
Ya estaba listo para explicar todo el versículo, punto 1, 2, 3, ya sabía todo bien. Y fue una conversa muy buena, muy clara. Y después de esto continuamos en Facebook a conversar. Y todo esto empezó como, porque yo mostré una Biblia. También con la Biblia, yo estaba con la Biblia de los Gideones, decimos en español, ¿no? Gideones, del Nuevo Testamento. En mi mochila, yo me fui a comer con esses adolescentes en un viernes después del estudio bíblico, en McDonald's, y yo vi un Happy Meal, el juguete de Happy Meal, y yo pregunté a la muchacha, ¿tú puedes darme uno? A mí me gustó ese aquí. Ella, ok, te dio, y me ha dado el juguete, el juego, y yo pensé, oh, yo tengo un Nuevo Testamento, le voy a dar este Nuevo Testamento, ¿por qué no? Ella me dio algo, le voy a dar un regalito también. Y yo le di, y cuando fui a pagar, y ella, ¿pero qué es esto? Es un Nuevo Testamento, es un libro que a mí me gusta mucho, yo leo siempre, y te doy este. Ah, ok. Y me hizo una cara así extraña, y fui a comer con los adolescentes, después salimos para hacer evangelismo en el centro de la ciudad y recibí un mensaje, porque allá adentro yo había escrito mi número celular y el mensaje estaba diciendo, ¿tú estás todavía aquí cerca? Yo dije, sí. Ah, ¿por qué puedo llamarte? Me llamó y me preguntó, ¿por qué me has dado esta Biblia, este libro? Y yo le expliqué mejor. Yo soy brasileño y me fui aquí para Italia, ahora soy ciudadano italiano también, y yo creo mucho en Dios, y creo que Dios me ha traído aquí, en esta región, en Italia, porque hay muchas personas que no conocen a Dios, y yo estoy aquí para explicar más sobre Dios, para mostrar que Dios existe y quiere tener una relación con estas personas. Por eso que yo estoy aquí, yo hago un estudio bíblico con los muchachos los viernes y expliqué esto. Y ella me dijo, ¿podemos vernos ahora? Ok, regresé en McDonald's, ella fue ahí fuera, en frente del McDonald's, me preguntó de nuevo, expliqué con más detalles mi testimonio personal, y ella me dijo, Glauber, esta semana, no, Glauber, yo soy católica, y de una tradición católica, yo estudio psicología en Venecia, pero estoy pensando mucho en estas cosas de Dios, y esta semana yo hice un acuerdo con Dios para mostrarme algo, un señal. Yo le dije, bueno, eso es el señal que tú estabas pidiendo. Dios respondió tu oración y... amén. Hay cosas grandes que Dios quiere hacer con tu vida. Y oramos, le expliqué sobre Jesucristo. Y ella se convirtió y empezó a venir los viernes en esos estudios bíblicos. Solo para saber un poco la realidad allá, cómo es el evangelio en Italia. Yo estaba haciendo esos estudios bíblicos en la estación de tren de Belluno. Alrededor hay 6 escuelas, muchos adolescentes entonces, y todos los creyentes venían los viernes para hacer ese estudio bíblico. Y yo todos los viernes entonces estaba preparado para esto con todos los creyentes. ¿Cuántos? Unos 8, 9. Imaginas, una escuela, 6 escuelas, muchos adolescentes, solamente 8, 9 creyentes. Esta es la realidad espiritual de Italia, desafortunadamente. Entonces nosotros tenemos que hacer de esta ciudad nuestra casa, nuestro hogar, mientras estamos aquí. Tenemos que ser más un embajador de Cristo en esta ciudad, representar el reino de Dios aquí. El número 3, amar esta ciudad, no vivir reclamando, esta ciudad, ellos son así, y eso y aquello. No, amar como ellos son, no juzgarles. Quien juzga es Jesucristo. La Biblia nos está diciendo para amar, no juzgarles. Y quien va a juzgarles después será Jesucristo.
tenemos que hacerlos prosperar y traer Cristo a ellos. Entonces tenemos una gran y bonita oportunidad, misión aquí en esta ciudad, ¿no? Nueva York, New Jersey necesitan más y más y más de Jesucristo. Dios quiere, yo, tú, que amemos más esta ciudad y que podamos servir más en nuestro tiempo, en el trabajo, fuera del trabajo, en esta ciudad. Vamos a cerrar nuestros ojos y orar, por favor. Jesucristo vino a esta tierra, a este lugar, y murió por nosotros, murió por los pecadores. En esto hay sacrificio, en esto hay... Y yo sé que tú tienes tus motivos de por qué vives aquí, pero una vez reconociendo que Dios te trajo aquí, en esta ciudad, entonces piensa en esta ciudad como tu propio campo misionero ahora, mientras tú estás aquí. Dios, gracias porque tu palabra será siempre vida y práctica para nosotros. Gracias porque tu Espíritu Santo trabaja con nosotros. Gracias porque aquí nosotros tenemos esta iglesia, crecemos bíblicamente, ministerialmente y queremos más, Señor. Queremos hacer la diferencia. Que reconocemos que tú nos has traído aquí en esta ciudad y tú tienes 1, 2, 3, varios motivos, propósitos para nosotros aquí. Perdónanos si estamos en caminos que en verdad no son caminos que tú tienes para nosotros, Señor. Pero queremos regresar y vivir aquí en esta ciudad como, en el modo como tú quieres, hacer de aquí tu casa, ser un embajador de Cristo, amar esta ciudad, Señor. Oramos, te pedimos esto en nombre de Jesús. Amén. Amén. Y yo me gustaría de explicar un poco a ustedes ahora sobre nuestro proyecto que tenemos en Europa. Europa es el continente ahora con menos evangélicos, con menos misioneros, menos iglesias evangélicas. Hay más o menos de 2% ahora de evangélicos practicantes en Europa. Entonces hay mucho que hacer y nosotros sentimos el llamado de Dios para servir, ayudar, para dar nuestra vida al pueblo europeo. 740 millones de europeos y muchos de ellos no conocen nada de la persona de Jesucristo. Y yo, aunque esté aquí en Estados Unidos, estoy muy involucrado con misiones en Europa. Desde 2016 tengo un canal en YouTube en portugués, otro en español, otro en inglés, pero yo trabajo más con el portugués ahora. Y son más de 10, 11 mil personas que siguen y hacemos muchas cosas, entrevistas con los misioneros, enseñando, ayudando a hacer más misiones, conociendo las ciudades, los países y todo más. Por esto, yo conozco muchos misioneros, más de 200 misioneros en Europa, y nosotros tratamos de ayudar uno al otro a crear iniciativas, ayudar modos de ayudarles financieramente, con training, también a orar más. Entonces, en estas 3 áreas tenemos varias iniciativas. Yo creé una organización llamada Alianza Misiones en Europa, y con esta asociación tenemos una escuela cristiana de idiomas, donde hoy hay 30 profesores. Muchos de ellos son misioneros y ellos enseñan idiomas, 18 idiomas en total, y tenemos 400 estudiantes. Y con este dinero nosotros ayudamos a misioneros en esa ciudad. Ahora ayudamos a 16 misioneros. Y también tenemos iniciativas de evangelismo, porque
con mi canal y las redes sociales de otros misioneros que tienen muchos seguidores, nosotros decimos, este sábado, este mes, en todos los sábados vamos para esta ciudad. Y entonces muchos que nos escuchan, que nos siguen, van a esa ciudad a hacer evangelismo. Y con esto nosotros escogemos las ciudades con menos iglesias para hacer un evangelismo allá, y todos entonces que se converten van para esas iglesias, y así en poco tiempo hace un upgrade en la iglesia, de 10, 15 miembros ya aumenta. Y esto está sucediendo ahora en Portugal, y poco a poco, mientras conocemos más y más hermanos involucrándose con nosotros en Europa, podemos hacer proyectos como estos. Y hay varios otros proyectos. Los dos proyectos que yo y Vanessa vamos a hacer, los más importantes, son de church planting, plantación de iglesia en ciudades donde no hay iglesia. Tenemos un equipo ya de otros pastores, misioneros involucrados con nosotros, con esto. Y la segunda es de ayudar la proclamación del evangelio en las grandes ciudades de Europa, Roma, Venecia, Madrid, Lisboa, en esas grandes ciudades, que las iglesias locales puedan involucrarse, unirse para proclamar más el evangelio. Oren por nosotros, no próximo año vamos a ir. Gracias por esta oportunidad, pastor. Él tiene ritmo, pero ritmo para el Señor. Damos gracias a Dios por la vida de Glauber y por la vida de Vanessa. Yo quiero decirles algo. La iglesia invirtió en Vanessa. Nosotros ayudamos a Vanessa a completar 2 años de estudio en el Instituto Bíblico en Hungría. Y allí fue donde Vanessa conoció a ese hombre que está allí, ¿verdad? Entonces ellos se unieron. El Señor los trajo para acá, y la iglesia también ha hecho lo que pueda en ayudar a Glauber a hacer sus estudios teológicos en el seminario Southern, ¿verdad? Entonces ustedes tienen una parte con el ministerio de este joven y de su esposa, y damos gracias a Dios por eso. Y nuestro deseo, nuestro plan es que nosotros podamos seguir ayudando y ministrando a través de Glauber y de su asociación, porque verdaderamente Europa se ha convertido en el continente donde hay menos cristianos evangélicos que cualquier otro, como él lo ha dicho. Así que tenemos esa deuda con ese continente del cual venimos nosotros también, ¿verdad? Y vamos a orar que el Señor nos dé una parte en la obra que nuestro hermano está haciendo. El mundo necesita oír las buenas nuevas de Cristo Jesús. El problema de la humanidad es el pecado que nos separa de Dios. Pero Dios da una solución. La solución es la sangre de Cristo Jesús. ¿Qué me puede dar perdón? All right, pónganse de pie, vamos a cantar.